Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio público que es el último y que nos propone un encuentro con un tema de alto contenido emotivo y que tiene que ver con lo más profundo de nuestras existencias, que son precisamente los lazos filiales, biológicos y los que no son biológicos, que se encausan a través de decisiones y procesos de adopción. Para nuestra federación, volver a tener un encuentro que se basa en la elección de los temas por parte de la ciudadanía es un momento de relevancia, es un momento que nos coloca ante una situación de poder conversar y poder mostrar cómo se trabaja en temas que son relevantes para cantidad de ciudadanas y ciudadanos de Argentina. El tema que dio estructura a las jornadas científicas de la magistratura que estamos llevando adelante es Vidas en Conflicto, mosaico de humanidades. Y los conflictos que se presentan en la sociedad y que tienen su repercusión en nuestros ámbitos de trabajo son muchos más que los que teníamos para votar en FAM Conecta. Sin embargo, elegimos en el grupo organizativo de las jornadas, elegimos aquellos que nos parecía que se presentaban con mayor frecuencia. Y nos encontramos con una agenda que la definimos como una agenda viva, porque no sabíamos cómo se iba a efectuar esa elección, cuáles iban a ser los conflictos más elegidos. Y tampoco sabemos bien el porqué. A lo largo de los conversatorios anteriores, en donde pudimos hablar de abusos intrafamiliares, en donde observamos también las particularidades ayer de derecho a la salud, de cómo se dan las coberturas médicas, las conversaciones, las preguntas nos fueron dando algunas pautas de por qué esa importancia en la elección de los temas. Pero fuimos conformando los paneles que iban a tratar estos temas y las conversaciones con especialistas que tenemos en las distintas jurisdicciones del país. Y con decisiones que no han sido sencillas, porque tenemos integrantes de los poderes judiciales de las provincias que conocen a fondo cada una de las problemáticas. Y además nos hemos encontrado con referentes ciudadanos y ciudadanas de organizaciones sociales en cada uno de los temas que vinieron a aportarnos las miradas necesarias como para que nuestras prácticas se pongan y se sometan un poco a la mirada crítica, a escuchar las voces de ustedes, independientemente de las preguntas que esperamos que esta tarde también nos formulen. Es un momento relevante para FAM ponerse en diálogo con la sociedad, con ustedes, con las argentinas y con los argentinos en un tema que sabemos que tiene mucha historia, historia a lo largo de la humanidad, pero historia también en nuestro derecho argentino, y que estamos en un momento de concepción de los procesos de adopción, de reconfiguración, como enseguida vamos a escuchar a las panelistas que van a formar parte de este conversatorio público, que es el último, y que seguramente nos va a deparar un viaje cargado de conocimientos, pero también de emociones, como lo supone el hecho de que niñas, niños y adolescentes puedan encontrar un ámbito de resguardo de sus derechos, de desarrollo de su personalidad, a través de una familia adoptiva. Indudablemente un tema central para nuestra actividad, ejerzamos la competencia que nos toque en cualquier tribunal del país, siempre las historias referidas a procesos de adopción nos dejan frente a la consagración de uno de los derechos fundamentales para los niños, niñas y adolescentes, que es contar con una familia que permita su desarrollo y su educación.
Vamos a darle entonces la palabra y el agradecimiento a la doctora Valeria Brandt, que va a moderar, va a coordinar este conversatorio público, a quien le estoy especialmente agradecido, lo digo en nombre de la Federación, por supuesto a cada una de las panelistas que ella va a presentar, pero a quien asumió que esta tarde podamos hacer este recorrido, este trayecto. Valeria, bienvenida. Valeria es jueza de familia y sucesiones, número 5 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y bueno, queremos felicitarla por su compromiso, por su trayectoria también, y por su especialidad en la materia de familia. Así que muchísimas gracias, y queda el conversatorio en tu coordinación, Valeria. Bueno, Ariel, muy buenas tardes, muchas gracias, y en nombre tuyo a todo el equipo de la Federación, porque la verdad que es un honor que me hayan considerado para poder moderar este lujo de staff que tenemos esta tarde. La verdad que está muy bueno también destacar el federalismo de este tipo de actividades, porque uno se conecta con colegas de los más diversos lugares del país, y en estos días previos que estuvimos armando esto, uno se da cuenta que además de compartir la misma actividad jurisdiccional, compartimos las mismas experiencias, compartimos los mismos pesares, los mismos problemas, y tenemos la misma gana de que la cosa funcione. Y bueno, y hoy además tenemos también, además de colegas juezas también, a alguien que para mí, en lo personal, va a ser como el broche de oro del conversatorio, porque este, como vos dijiste, es un tema sumamente caro a la sociedad toda, y sumamente caro a la emoción y a los intereses de toda la gente. Entonces creo que la presencia de Claudia va a significar también una mirada distinta a la jurisdiccional, e igualmente enriquecedora. Bien, vamos a arrancar porque como nunca se dijo, el tiempo es tirano. Vamos a empezar con mi colega, con la doctora Alicia Ana Galeto. Alicia es jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 4 de Rosario. Alicia es jueza hace 11 años, vaya si tiene experiencia en este tema. Y cuando nos propusimos tocar distintas aristas, ella se propuso tocar una que me parece fundamental, que es hablar un poco y repensar cómo decidir que un niño termine dentro del sistema de adopción, cómo encarar esto que a la mirada de muchos suele ser como algo prácticamente propio de los dioses, ¿no? Cómo buscar padres para un niño, cómo otorgar paternidades, esto que suele verse también en una enmascarada de mucha solemnidad y de mucha legalidad. Ali, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo quiero arrancar haciéndote una primera pregunta base que por ahí nos permite introducirnos en el tema. A ver, ¿quién decide cuáles niños, niñas y adolescentes permanecen con sus familias de origen y cuáles deben ser separados de ellos? Buenas tardes, Valeria. Bueno, primero quiero agradecer a FAM la invitación a participar en este conversatorio. Me siento muy honrada y también muy comprometida, porque me parece importantísimo que podamos establecer este lazo con la comunidad, con los justiciables, y poder a lo mejor despejar algunas dudas y explicar nuestra tarea cotidiana. Este ida y vuelta me parece que va a ser muy enriquecedor. Yo, para no dar la respuesta a la pregunta, me parece que lo importante sería, para llegar a esa respuesta, explicar un poquito, muy sencillamente, cómo es el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tendríamos que, voy a hacer muy breve, una explicación muy breve. Me tengo que remontar al año, o sea, la vuelta a la democracia, cuando los derechos humanos empiezan todo un proceso de recepción en nuestro derecho interno. Y bueno, por supuesto los niños no podían quedar afuera de ese movimiento, y en el año 1990 la Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño.
Posteriormente, en el año 94, la Convención de los Derechos del Niño se incorpora al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y se le da rango de garantía constitucional a los postulados de la Convención. Y después, bueno, la Convención ya implica un cambio importantísimo de paradigma, porque cambia la mirada en que se aborda los derechos de la infancia, porque incorpora en nuestro derecho la mirada del niño como sujeto de derecho, y salimos de lo que se llama el paradigma de la situación irregular del menor al paradigma de la protección de derechos. Entonces, la Convención incorporada a nuestra Constitución trae un catálogo de derechos de los niños, y además establece la obligación de los estados de garantizar la efectiva vigencia de esos derechos, y además también la obligación de los estados de modificar su legislación interna justamente para hacer efectivos esos derechos que están reconocidos en la Convención. Bueno, nosotros tardamos algunos años en que eso impacte en nuestra legislación interna. Recién en el año 2006 tenemos la ley 26061, que crea el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá el sistema de protección lo que hace es darle digamos, forma a lo que se llama la desjudicialización de la infancia. ¿Por qué? Porque organiza un sistema que es mixto, como obviamente, como estamos hablando de garantizar efectiva vigencia de derechos, ese cumplimiento, ese compromiso del Estado, no podía quedar en manos exclusivas del Poder Judicial. Indudablemente, la garantía de la eficacia de todos esos derechos es no solo que es de todos los poderes del Estado, sino que fundamentalmente tiene que haber toda una digamos, estructura administrativa que garantice la efectiva vigencia de esos derechos. Y eso es el sistema de protección, o sea, son todas las instituciones, organismos públicos, algunos de gestión privada también, que justamente garantizan la promoción, la prevención, la asistencia, la protección y, en su caso, el restablecimiento de los derechos. Y establece niveles de intervención, de forma tal que se establece lo que se llama el primer nivel de intervención, que son todos aquellos organismos de cercanía y de acceso directo, en donde toda la comunidad puede acudir cuando siente que algún derecho no está garantizado o que tiene dificultades para, bueno, para el goce de alguno de los derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos, digamos, instituciones del primer nivel de intervención? Las escuelas, los centros de salud, a veces los clubes, todos los, bueno, yo pienso mucho en nuestra realidad en Rosario, y por ejemplo la Municipalidad de Rosario tiene un montón, tiene lo que le llaman centros de asistencia familiar, en donde pueden acudir las personas a veces porque necesitan tener una guardería para dejar a sus niños cuidados mientras están trabajando. O sea, todo ese tipo de organismos que están muy cerca de la población, que son de fácil acceso y que ayudan a que sea la propia familia la que pueda garantizar el goce de los derechos, respetando esto que dice la Convención de los Derechos del Niño, que dice nuestra Constitución, que es justamente la familia la primera responsable de garantizar el goce de estos derechos. Estos organismos del primer nivel de intervención también son aquellos que detectan situaciones de vulneración de derechos, de forma tal que cuando la vulneración de derechos de los niños, supongamos, qué sé yo, a la salud, al adecuado desarrollo, a la educación, excede lo que pueden los organismos del primer nivel de intervención resolver acompañando a la familia,
se da intervención a los organismos de segundo nivel de intervención, que ya hacen una evaluación, una mirada más profunda hacia ese grupo familiar, y es ahí que evalúan si son necesarias tomar algunas medidas de protección, todavía medidas de protección integral, o ir a las medidas que se llaman en la ley 26061, también en las leyes provinciales que adhirieron después, medidas excepcionales o medidas de protección excepcional. La medida de protección excepcional ahí sí ya implica, y por eso es el nombre, implica la separación del niño del grupo familiar. Se llaman excepcionales justamente porque nosotros tenemos nuestro sistema estructurado sobre la base de garantizar a la familia nuclear, digamos, a los progenitores en primer término y a la familia ampliada en segundo término, la permanencia de los niños dentro de ese marco, de su familia de origen o de su familia ampliada. Pero bueno, cuando se hace esta evaluación en donde la familia no está pudiendo garantizar el goce de los derechos del niño, se toma excepcionalmente la decisión de separarlo, que también por ser excepcional debe ser por un tiempo limitado. Ahora, cuando se tomó la decisión de separar a un niño del grupo, un niño, una niña y un adolescente de su grupo familiar de origen, no implica necesariamente que eso va a ser definitivo, porque también desde la convención y toda la legislación, digamos, después interna que se fue dictando, el Estado asume el compromiso, en primer término, de trabajar con las familias, con la familia nuclear, con la familia ampliada, de forma tal de evaluar y acompañarlos en lo posible, en la medida de lo posible, en, digamos, que sean ellos mismos quienes puedan asumir el cuidado, superando estas dificultades. Habrá que ver eventualmente cuáles serían las medidas en función de cada, o sea, es muy difícil a lo mejor plantearlo así tan en abstracto, pero supongamos que hubiera algún problema vinculado con la salud mental de alguno de los progenitores que les está impidiendo desempeñar su rol materno o paterno adecuadamente, y eso ha generado la vulneración de derechos, bueno, a lo que se apunta es que el Estado acompañe al acceso a los servicios de salud que fueran necesarios para que esta madre, este padre, puedan asumir los cuidados, o eventualmente, si ellos no pudieran, ver si es posible que alguien de la familia ampliada lo haga, asuma el cuidado en las condiciones de respetar los derechos. ¿Qué pasa? Cuando ocurre ahí, cuando es un sistema articulado entre el poder administrativo y el poder judicial, porque mientras se están desarrollando las medidas de protección integral que no han implicado la separación del niño de su grupo familiar, no hay intervención del Poder Judicial. La intervención del Poder Judicial viene como control de legalidad de la actuación administrativa cuando empieza la toma de la medida excepcional, y ahí sí está desde la convención hacia abajo, está que esas medidas que implicaron la separación requieren control judicial. Y es ahí donde nosotros intervenimos para hacer un control, lo que se llama el control de legalidad de la medida, donde evaluamos la razonabilidad de la medida que se está tomando, y empieza una intervención articulada entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo, porque cada vez que se toma una medida de separar a un niño, el Poder Administrador, nosotros acá en Santa Fe, es la Dirección de Niñez, nos presenta lo que es el plan de acción de la medida excepcional, porque la medida excepcional debe tener una duración limitada. El nuevo Código Civil y Comercial lo estableció en 180 días. Es un plazo muy, muy escueto para la intervención, entonces es muy importante el seguimiento de los planes de acción, el cumplimiento de los plazos, porque llegado al agotamiento del plazo que está dando el código ahora en 180 días, ahí sí ya se evalúa si esa separación es
del grupo familiar es definitivo o hay alguna alternativa de regreso a su grupo familiar, ya sea el grupo familiar de origen o la familia ampliada. Digamos que la decisión, en definitiva, es una decisión administrativa judicial, que lo toma los órganos administrativos de niñez con control judicial de razonabilidad y de legalidad de la medida que se adoptó. Bien, Ali, muy bien, bien. Vamos a darle intervención a otra colega. Ella es Andrea Tormena, es jueza de familia de General Roca, de Río Negro, y además tiene el plus de que es presidenta del Colegio de Magistrados y Magistradas y Funcionarias y Funcionarios de Río Negro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Bien, siguiendo con el hilo conductivo. A ver, ya pasamos la medida excepcional, vimos que puntualmente en este caso no quedaba más que la declaración en situación de adoptabilidad y nos encontramos frente a la hipótesis de un proceso de adopción ya en avance. A mí me interesó siempre mucho y fue siempre un tema de mucho debate y de mucha discusión en la doctrina, la relación entre el tema del apellido de ese niño, niña y adolescente y ese proceso de adopción. Es decir, ¿qué alternativas hay si de pronto ese niño quiere modificar o no su apellido? ¿Y cuál es la mirada que hay para poder contemporizar eso que nos interpela a la hora del decisorio de cómo va a llamarse ese niño inserto en este proceso? Bueno, antes que nada, la verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes y con la gente que también se ha unido seguramente al canal de YouTube. Bueno, un poco para poder responder esta gran incógnita que plantea Valeria, me parece importante, a partir de lo que contó Alicia tan claramente, ¿qué pasa con posterioridad a este dictado de la medida de protección excepcional que ella bien explicitó? Es decir, esto significa la necesidad de separar a un niño o niña de su familia de origen, cuando no existe la posibilidad de que ese niño o niña sea reinsertado en su núcleo familiar. Justamente el organismo de protección lo que hace es decir, bueno, hay que declarar a este niño en situación de adoptabilidad. Entonces, pasamos a un segundo eslabón, desde la medida de protección excepcional, a este segundo eslabón, que es la declaración de la situación de adoptabilidad, para luego pasar a un tercer eslabón de este proceso completo, que es la guarda con fines de adopción. Cuando un juez o una jueza decide un niño debe ser declarado en situación de adoptabilidad, por supuesto por situaciones gravísimas, el Estado no sale a la calle a buscar niños para declarar en situación de adoptabilidad. Estas son situaciones muy graves, de muchísimo riesgo y vulnerabilidad, porque siempre la idea original es que ese niño sea criado por su familia biológica, y el juez decide o la jueza decide dar este niño en guarda con fines de adopción. Luego de un periodo máximo de 6 meses, se inicia el trámite de adopción propiamente dicho. Entonces, ahí vemos la relación entre la medida de protección excepcional, pasando por la declaración de la situación de adoptabilidad, posteriormente la guarda con fines de adopción y el proceso de adopción. Este tema de la adopción indefectiblemente va a afectar uno de los derechos humanos básicos fundamentales, como es el derecho a la identidad, ¿no? En esto, en relación al apellido de este niño o niña. Un tema que tiene que ser trabajado y abordado en todo este proceso, no solamente cuando ya se dictó la sentencia de adoptabilidad, sino que tiene que venir siendo trabajado por el organismo proteccional, los equipos técnicos que intervienen, durante todo el proceso, porque justamente lo que hay que trabajar con este niño o niña es ni más ni menos qué apellido lo va o la va a acompañar durante el resto de su vida, y es un tema sumamente importante. Entonces, hablamos de este tema tan importante sobre todo en adopciones de niños o niñas más grandes, ¿no? Porque cuando los niños son bebés, bueno, no hay mucho que pensar en estas situaciones, pero cuando hablamos de niños o niñas de 12, 13, 14 años, el tema se vuelve mucho más profundo, ¿no? Porque ese niño o niña ha venido portando un apellido, el apellido de origen,
con el que es conocido públicamente en su ámbito, en la escuela, en el barrio, en sus actividades deportivas o lo que fuera. Entonces, es importante trabajar este tema del derecho a la identidad porque el niño o la niña tienen diferentes alternativas. Yo he tenido casos de niños o niñas que han querido seguir usando su apellido biológico porque se sienten identificados de tal manera con su apellido que más allá de los motivos por los cuales haya sido necesario separar ese niño o niña de su núcleo familiar de origen, ese sentimiento de pertenencia y de identificación con ese apellido es tan fuerte que quieren seguir portando el apellido de su papá o de su mamá biológica en su caso. Entonces, a veces lo que quieren es, bueno, sigo portando mi apellido y le agrego el apellido de mi mamá adoptiva, mi papá adoptivo. Ese apellido puede ser anterior o posterior a su apellido de origen. Hay otras situaciones de otros niños que nos ha pasado que no han querido seguir portando el apellido de origen y han preferido portar el apellido de la familia que lo ha adoptado. ¿Y cómo sabe uno esto? ¿No? Porque esto, ¿quién me lo dice? Y me lo dice el niño o la niña. Y esto es otro punto fundamental. El derecho del niño o de la niña a ser oído, a saber lo que le pasa, a sentir lo que quiere, a saber lo que quiere, al deseo que tiene. Yo siempre digo que no es lo mismo conocer a un niño, como se hacía antes, como decía Alicia en el viejo paradigma de la situación irregular, a través de un expediente, que tenerlo cara a cara o tenerla cara a cara frente a uno, ¿no? Escucharlo, vivenciarlo, darse cuenta de los sentimientos, de los deseos, de sus necesidades, y esto solamente se puede percatar uno escuchando. También nos ha pasado con esto que decíamos hace un rato, puede darse el caso de que hay un grupo de hermanos que han sido dados en adopción a diferentes familias porque hay que respetar la subjetividad de cada uno de estos niños y niñas. Y puede ser que algunos quieran portar el apellido de su familia adoptiva y otros no, aun cuando se mantenga el vínculo jurídico entre los hermanos, que es otra de las posibilidades que la ley nos da. Esto me lleva, Andrea, a indagar un poquito. Vos tocaste una arista que es básica, el derecho a escuchar al niño, niña o adolescente, primero porque, bueno, legalmente el Código Civil y Comercial nos obliga a que a partir de los 10 años ese niño inmerso en este proceso debe ser escuchado. Y ahí quiero entrar un poquito en un tema que muchas veces suele tener rispideces, ¿no? Está todo bien y lo escuchamos al niño y de pronto nos encontramos con un niño o con un adolescente que nos dice, no, yo no quiero ser adoptado. Sí. Porque esto, a ver, esto hay que compatibilizarlo con ese paradigma que a mí siempre me gusta de decir, uno no está buscando niños para padres, uno busca padres para niños. Y entonces allí te puedes encontrar con la situación de la escucha activa de ese niño o de ese adolescente que te dice, no, yo no quiero ser adoptado, pero no es que no quiero ser adoptado por esta familia en particular, no quiero ser adoptado, porque esto también es importante remarcarlo, digo, no pensar que la institución necesariamente va a ser receptada por ese niño o ese adolescente por el sí, por la afirmativa. Me gustaría conocer cuál es tu opinión respecto a las articulaciones que como jueces tenemos que tener a la hora de repensar estrategias para ese niño o ese adolescente que te plantea la negativa a la adopción y al que le faltan todavía unos años para llegar a la mayoría de edad. Pero un poco también esto que dije hace un rato, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con un niño o una niña, por ejemplo, en relación al tema del apellido, mucho antes de eso, hay que empezar a trabajar la posibilidad de la inserción en otro grupo familiar, ¿no? Porque esto es nada más ni nada menos que hacer efectivo un derecho constitucional y convencional como lo es el de vivir en familia, sea la familia de origen o sea otra familia, ¿no? Hay como diferentes alternativas. Entonces, esta posibilidad de reinsertarse en otro grupo familiar, el organismo proteccional y los equipos técnicos lo tienen que comenzar a trabajar de manera articulada, interinstitucional, interdisciplinariamente,
desde, te diría yo, ya cuando uno va vislumbrando que la medida de protección excepcional cesa en su prórroga, 90 días la medida original, más otros 90 de la prórroga eventual, lo que hacen los 180 días que decía Alicia, y uno ya va vislumbrando que no hay posibilidades de que este niño pueda ser reinsertado a su familia. Entonces, si nosotros decimos que luego de este primer escalón tenemos otro proceso que es la situación de adoptabilidad, tenemos un tiempo como para ir trabajando la subjetividad de este niño o de esta niña, con el acompañamiento que cada uno en su particularidad requiere. Quizás necesite un acompañamiento, por lo general, no necesitan un acompañamiento terapéutico, psicológico, ir trabajando todas estas cuestiones para luego llegar al proceso de adopción con, digamos, un trabajo profundo y comprometido hecho de las instituciones. Y esto el Estado es el responsable de brindarle a estos niños y niñas esta posibilidad. Es cierto también que puede ser que a pesar de todo ese trabajo, el niño o la niña sigan diciendo yo no quiero ser adoptado. Yo les cuento, a mí no me pasó nunca hasta ahora, pero sé de colegas a quienes sí les ha sucedido. Entonces, bueno, uno también tiene que replantearse, bueno, ¿cómo respeto el derecho de este niño, niña o adolescente que me está diciendo no quiero? Bueno, sabemos que hay programas a nivel nacional también, que son de egresos asistidos de este tipo de instituciones, porque algo claro que tenemos que tener todos es que un niño o niña en una institución no es bueno nunca, jamás, ¿no? Una institución no es lo que un niño o niña necesita para vivir y desarrollarse plenamente. Pero hay situaciones excepcionales en las cuales podemos encontrarnos con estas situaciones. Bueno, saber también que existen programas para los cuales, bueno, tenemos que pensar en cómo acompañar a ese adolescente o ese preadolescente que nos está diciendo no quiero ser adoptado, aun cuando hayamos agotado toda esa intervención previa, y acompañarlo a que una vez que cumpla la mayoría de edad pueda, ¿no?, hacerse un futuro dentro de todo saludable, ¿no? Bien, Andrea. Antes de darle la palabra a Alicia, quiero recordarles a todos los que están participando del conversatorio que pueden incorporar sus preguntas y sus inquietudes allí en los globitos que dicen preguntas y respuestas, y yo se los voy a ir trasladando a cada una de las panelistas. Alicia. Sí, yo quería hacer un comentario de un caso, porque a mí sí me ha pasado tener una situación, porque el código nos está pidiendo que cuando el niño tiene más de 10 años tengamos el consentimiento para la adopción. Y nosotros, o sea, en mi juzgado nos tocó intervenir en un caso de un niño de 11 años que se negaba a ser adoptado. Pero en realidad él quería volver con su mamá y con su hermano, un hermano mayor que no estaba en el hermano mayor que él, pero aún menor de edad, y la madre no estaba de ninguna manera en condiciones de hacerse cargo de ninguno de sus hijos, y él insistía en que no quería ser adoptado. Y acá en Santa Fe, en la Dirección de Niñez, existe un programa que se llama de fortalecimiento del proceso adoptivo, que cuando administrativamente la Dirección de Niñez evalúa que la medida excepcional, el plan de acción trazado cuando se tomó la medida excepcional, fracasa, va al fracaso, y se van a sugerir al tribunal la declaración en situación de adoptabilidad, empieza a intervenir el programa de fortalecimiento del proceso adoptivo, justamente para ir preparando a este niño para la incorporación a un grupo familiar alternativo. Y eso fue, o sea, cuando se dio esta situación, o sea, se tomó la decisión de declararlo en situación de adoptabilidad, pero dándole continuidad a la intervención de fortalecimiento del proceso adoptivo, de forma tal que puedan trabajar con las razones del no, y sobre todo explicarle las alternativas que podían haber de incorporación a una familia, que todas estas alternativas que le permiten mantener el vínculo, a lo mejor con el vínculo, o sea, no cortar el vínculo con su familia, pensar en alguna incorporación. Nosotros acá hay un programa que se llama Familia Abierta, donde la persona,
esta incorporación a una familia abierta no implica necesariamente la convivencia, se usa mucho para los adolescentes que siguen viviendo en estas casas, digamos, controladas por la Dirección de Niñez, pero tienen una vinculación, tienen un referente adulto con quien establecen vínculos. Y bueno, después de un trabajo de unos 3, 4 meses con este niño de 11 años, él empezó a abrirse a esta idea de a lo mejor ampliar sus alternativas, porque a veces el no parte también del desconocimiento de las alternativas que se pueden, o sea, un niño de 10 años, para él era, estoy con mi mamá o estoy en la institución, o sea, no tenía un abanico de alternativas donde tomar una decisión informada. Y bueno, lo que se hizo fue trabajar sobre esa información y él lo que expresó es que estaría, o sea, porque desea salir de la institución, y lo que plantea es ir a una familia monomarental, porque no quiere ser adoptado por una pareja, porque bueno, él tiene la experiencia de situaciones de mucha violencia, cuando convivía su madre con su padre, y después su madre con otras parejas posteriores a la pareja que había formado con el padre. Entonces, se abrió a esta alternativa, es decir, a que le busquemos una familia, o sea, una familia monomarental, de forma tal, bueno, ahora estamos en esa búsqueda, esperemos dar con... A veces los niños o las niñas dicen esto, no quiero, porque en realidad no saben lo que es un ámbito familiar saludable, donde se los quiera, se los proteja, se los cuide, porque no conocen. Entonces, al no conocer o al haber tenido esa experiencia de la cual vienen de su familia biológica tan traumática, de tanto riesgo y vulnerabilidad, obviamente que por ahí piensan voy a volver a lo mismo, cuando en realidad por eso la importancia del trabajo articulado y de transmitirles qué es vivir en familia, ¿no? Tal cual. Y en esto, bien, el concepto fundamental acá es el interés superior del niño o niña, que no lo hemos mencionado, pero no, que asusta todas las decisiones. Porque para nosotras es común, digamos, sobrevuela. Este respeto a su individualidad y a sus deseos, y en cierta forma este consentimiento que le estamos pidiendo a los 10 años, proveerle la información acorde a su edad para que pueda brindarlo adecuadamente informado. Y respecto... Sí. Perdón que me entusiasmé con la palabra, pero está muy bien. Quería volver a un tema, porque el tema nombre, a mí el nombre es un tema que me apasiona también, porque parece una bolilla perdida de Derecho Civil 1, y nosotros vemos lo trascendente que es para la identidad de los niños. Y a mí me pasó un caso muy... había un niño que termina... su proceso de adopción terminó cuando él tenía 12 años, más o menos, y habían sido tan graves las vulneraciones de derecho que había recibido, las agresiones que había recibido de su padre, que le habían puesto como segundo nombre el nombre de su padre, y él, en las audiencias de escucha, lo que me pidió es que le suprima el segundo nombre. Viste que con el tema de los prenombres tenemos una limitación para los mayores de 6 años. Y él lo pidió expresamente porque no quería ni siquiera llevar, o sea, le traía, lo remontaba a una experiencia tan nefasta que lo pidió él que le suprimamos ese nombre. Así que, bueno, lo cambió por otro que le gustaba a él, bueno, le hicimos lugar. Bien ahí. Bueno, a ver, y me falta presentar a nuestra tercera panelista. Ella es Claudia Calvete, ella es docente, es educadora, es capacitadora, es referente nacional y es coordinadora del grupo de padres adoptivos y en espera de Rosario. Es miembro de Abriendo Caminos, grupos autogestivos nacionales unidos por la adopción, pero tiene un título todavía mucho más importante. Es mamá de Jor, de Maru y de Belu. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, primero quiero agradecer obviamente a Ariel
en nombre de FAM, a todos los miembros por esta convocatoria, a cada uno de ustedes por darme este espacio, por todo el trabajo previo que hicimos, y a todos los que están detrás, que nos están escuchando, por ser tan respetuosos, porque siempre nos escuchan con mucha atención. Y bueno, lo último que dijiste es lo que más me llena el alma, que es ser mamá de Jorge, de Maru y de Belu. Y bueno, yo hoy les voy a regalar un pedacito de nuestra historia para que puedan conocerla. Nosotros somos familia por vínculo adoptivo desde hace 7 años, va a ser 7 años, y nuestros hijos llegaron con 8, casi 10 y casi 12 años. Eran 3 hermanitos, así cuando nos llamaron nos dijeron, y bueno, después nos fuimos dando cuenta de que eran 3 personitas totalmente independientes, con necesidades totalmente independientes, que necesitaban cada uno una atención especial, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que nos convertíamos en padres, y bueno, lo más difícil era abrazar esta historia, ¿no? Abrazar la historia con la que venían, de mucho dolor, de mucho procesar duelos, de dejar atrás esto tan importante que ustedes mencionaron, apropiarse de una nueva historia, apropiarse de una nueva familia, el concepto de familia, que no es el mismo que tenemos nosotros siempre en los grupos, cuando damos las charlas, que nuestro rol, yo soy referente nacional y mi función es representar al grupo de padres adoptivos y en espera de Rosario a nivel nacional, pero nuestro trabajo diario, digamos, es andamiar, formar, informar en este camino de la adopción. Y este tema de la identidad, o este tema de poder pensarse en una familia, y hablo siempre de los derechos de los niños y no de los adultos, es tan fundante porque no es el mismo concepto nuestro. O sea, lo que para nosotros significa lo que es una familia no es lo mismo para los chicos. Entonces hay que poner curitas en sus almas, abrazar esas historias, pensar en que todo lo que te cuentan, porque te lo van a contar en primera persona, no es que va a estar en un expediente frío que vos podés leer, sino van a poder empezar a sentir confianza y poder contarte sus historias. Y bueno, muchas no van a entrar dentro de lo que nosotros imaginamos. Bueno, pero también pensarse en esta apertura, esta disponibilidad que tenemos que tener, por eso nosotros siempre decimos de hacer esta espera activa, de informarse y formarse, porque le queremos sacar como romantizar la adopción, ¿no? Uno de los temas que trabajamos siempre es esto de desromantizar la adopción. La adopción no es un acto de caridad, la adopción no es Ahí te quería preguntar, sí. Claudia, ¿cómo se inicia el camino para llegar a ser familia por vínculo adoptivo? ¿Qué ficha te cae? ¿Qué botón te salta para decir un día, sí, yo quiero ser familia y quiero vincularme a través de la adopción con un niño, niña o adolescente? Mira, nosotros junto con mi marido, con Diego, iniciamos el camino hace muchos años ya por el 2009, 2008, 2009, y nos cayó la ficha cuando empezamos a pensarnos, en lugar de tener un hijo, ese deseo que a todos nos mueve, o muchos no, pero bueno, a nosotros sí nos movilizó, de ser padres o mapaternar, pero en lugar de tener un hijo ya empezamos a pensarnos en familia, y ahí nos dimos cuenta que la dimensión de familia para nosotros era más que tener un hijo, por vínculo biológico o adoptivo. Era poder tener una disponibilidad y ofrecernos con esta disponibilidad para los niños reales que nos necesitaban. Y nos empezamos a pensar con distintos grupos de hermanos, niños con determinadas características. Entonces empezamos a ver que si nosotros estábamos de este lado, con el deseo de mapaternar, quizás no tengamos todas las herramientas, porque nos preguntamos 1000 veces si estábamos preparados, y lamentablemente ni los papás biológicos ni los adoptivos estamos preparados, nunca para mapaternar. Es el desafío más grande de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, poder responder que nos animamos, y que nos animamos siempre de la mano de un otro, porque ahí nosotros empezamos a recorrer el camino en los grupos de adopción. En ese momento la creadora del grupo fue Karina Dubniak, acá en Rosario, una referente también en la ciudad, que lamentablemente partió junto a su familia,
Pero bueno, nos sumamos al grupo y empezamos a trabajar en forma activa. Ahí, eso fue el primer, digamos, motor que nos llevó a conocer historias de otras familias que se estaban conformando y decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no pensarse con grupos de hermanos? ¿Y por qué no con chicos más grandes? ¿Y por qué tiene que ser el bebé? Si nosotros también estábamos grandes y también teníamos otra disponibilidad. Y bueno, así fue como fue naciendo este deseo de formar una familia y salir del deseo de tener un hijo. Eso fue lo primero que nos movilizó. Y decime, Claudia, algo que a mí siempre me pasa, porque bueno, yo estoy de este lado del mostrador, digamos. ¿Qué pasa por la cabeza y por el corazón cuando te llaman y te dicen, venga, tenemos algo para usted? Nosotros le llamamos, hay 4 momentos que llamamos en el grupo que siempre los trabajamos. Nosotros tenemos encuentros periódicos todos los meses, trabajamos distintas temáticas. Y uno le llamamos la espera activa y el otro le llamamos el momento del llamado y la decisión, porque es un momento tan fundamental. Porque uno se piensa que como estás activamente, lees muchos libros, vas a conferencias, presencias Zoom, te relacionas con gente que está en la misma temática, es como una carrera, ¿viste? Que haces un posgrado en adopción, por decirlo de alguna manera. Son los años que invertís en prepararte para mapaternar a través de un vínculo adoptivo. Entonces, cuando llega ese llamado, lo primero que pensás, bueno, qué hermoso que haya llegado el momento. Pero después hay una ambigüedad, porque uno se tiene que enfrentar con esa realidad que siempre decimos, para nosotros llegó el momento tan ansiado, pero para los chicos es el momento más difícil de su vida. Nuestros hijos lo pudieron poner en palabras porque tienen que duelar y dejar atrás una historia que saben que no van a recuperar. En el caso, yo hablo en el caso nuestro personal, que tuvimos que poder entender que tampoco, y esa ambigüedad, ese sentir de un día para el otro, de 2 pasar a ser 5 y ver la mesa armada y las conversaciones que se armaban y las charlas que teníamos y la dinámica de familia que te cambia de un día para el otro y vos decís, wow, esto es lo que soñé, pero a la vez el desafío de respetar la historia de algunos temas, respetar los tiempos de ellos, saber escuchar, pero escuchar no solamente con saber escuchar, saber oír y saber observar. Muchas cosas no se dicen desde la palabra, se transmiten a través de gestos, de actitudes, de enojos, de frustraciones. Yo creo que más de una vez, nosotros le hemos preguntado muchas veces a los chicos, siempre hemos tramitado la palabra en lo personal, en nuestra familia, porque no había circulación de palabra. Esto que dice Alicia es tan importante que los equipos técnicos que intervienen lo trabajen, que empiecen a circular la palabra, o sea, esta posibilidad de ellos vivir en un nuevo entorno. No sé si llamarlo familia, porque como dijo Andrea, para ellos es un término que lo remite al dolor. Entonces, poder pensarse a lo mejor en un nuevo hogar, en un nuevo lugar, en un lugar donde vas a tener una mamá, 2 papás, 2 mamás, una mamá y un papá, un perro, algo que, esto de basarse en la necesidad de ellos y poder encontrar la familia que tenga lo que ellos necesitan, ¿no? Nosotros cuando nos presentamos con nuestros hijos les llevamos una foto con nuestra mascota. Fue el enganche, ellos nos reconocen ahora que ellos llegaron por la mascota, no llegaron por nosotros. No, y es realmente cómo generar lazos. Digo, claro, por ahí esto es tan importante porque ellos no nos conocen y a los adultos que conocen les fallaron. Entonces, ¿cómo van a querer a 2 personas desconocidas? Digo, esto hay que generar vínculo. Pero bueno, volviendo al llamado, genera esta ambigüedad y a ver, por un lado te sentís sumamente llena de alegría, incertidumbre, ansiedad, y por el otro lado tenés miedo, pensás que no vas a poder, querés dar un paso para atrás, obviamente nunca estuviste en ese lugar, entonces es muy difícil porque uno se prepara mucho más que 9 meses, pero no alcanza, nunca alcanza el tiempo. Es importante lo que planteas, Claudia, en esto de respetar la historia, ¿no?, de los chicos, y del diálogo, y la palabra, y la circulación de la historia. Yo soy de las convencidas en que hay que trabajar mucho en la concientización, en los postulantes, para subir
las edades de adoptabilidad, pero también la experiencia me indica que muchas veces los postulantes buscan niños muy pequeños por esto que vos estás diciendo, que me parece clave, porque no hay el ánimo de respetar la historia, porque se quiere un niño sin historia, un niño que yo pueda moldear a mi gusto, con mi familia, a mi modo, y en realidad creo que ahí hay que trabajar mucho, porque es absolutamente enriquecedor recibir un niño con una historia previa, y lejos de tapar esa historia o de borrarla, incorporarla a la historia nuestra, y hacer de esas dos quizá una nueva, ni mejor ni peor, distinta, ¿no? Creo que la clave es esa. Yo te quiero preguntar, Claudia, primero que te quiero transmitir a alguien, te digo nombre y apellido, Cintia Helich, que nos dice, te dice a vos, gracias Claudia, primero gracias a la FAM, y dice gracias Claudia por compartir tus vivencias, porque resulta muy valioso. Te lo transmito porque, bueno, seguramente que la conoces. Claudia, ¿qué trabajo hacen como grupo autogestivo? Contame un poquito eso, qué desafíos tienen, contame eso. Bueno, mira, justamente esto que vos decías, Valeria, es tan importante. Nosotros justamente lo que hacemos es eso, es concientizar, es pensar. Lo que nos mueve es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y lo quiero remarcar porque nosotros, todos los grupos autogestivos nacionales, estamos agrupados en Abriendo Caminos, 6 grupos autogestivos, somos 7 referentes de todos los puntos del país. Sin Helich es de Ushuaia, Tierra del Fuego. Después tenemos de Córdoba, 3 grupos de Córdoba, tenemos de Curuzucuatiá, Corrientes, y nos apoyamos el uno al otro para poder andamiarnos. Pero lo que hacemos es eso, nos mueve el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y todos los referentes ya somos familia por adopción. O sea que no tenemos otro interés más que, este es nuestro objetivo, que ningún niño pase un día más en un hogar que no le corresponde, por el tiempo, o el tiempito, tan importante que es para ellos, ¿no? Poder restituirle este derecho de vivir en una familia, y quién mejor que nosotros poder acompañar esos procesos formándolos, pero no desde, yo me diferencio de ustedes en esto de que yo no soy ni abogada, ni mi profesión no tiene nada que ver con esto, pero sí lo hacemos desde el recorrido. Obviamente, nosotros nos iniciamos en el 2009, hace más de casi 12 años, el grupo tiene 12 años, nosotros nos iniciamos en el grupo, y después, bueno, obviamente, ya hace muchos años soy referente nacional. Pero lo que nos mueve es eso, acompañamos con reuniones mensuales, andamiamos telefónicamente a cada familia que se construye. Bueno, las juezas y los jueces de Rosario nos conocen. Generalmente los grupos, los que van al grupo, yo digo, tienen otras herramientas, porque escucharon una y otra vez, esto te puede pasar, esto te va a pasar, llámame cuando te pase esto, no tires todo por la borda. La historia de ese niño se construye todos los días, ese niño, niña o adolescente, se construye todos los días, nuestra historia se construye todos los días. Y lo que más nos interesa es poder tener en este bagaje, los chicos llegan con mochila, así llegan recién nacidos, llegan con mochila, y nosotros también tenemos mochilas. Entonces, poder compartir las mochilas nuestras, tener las herramientas. Yo siempre digo que, bueno, las piedras que encontramos en el camino, que fueron muchas, porque ustedes saben que es un trámite burocrático, que si bien está el mito de esto de que es muy burocrático, yo digo, si vos te anotás con una disponibilidad adoptiva para niños, grupos de hermanos, grandecitos, y con alguna patología, o alguna enfermedad, o alguna dificultad, seguramente te van a llamar dentro de un mes, ¿sí? Porque esos niños nos necesitan, y para esos niños trabajamos. ¿Y cómo trabajamos? Invitando a profesionales, trabajando sobre adopción y discapacidad, viendo al niño por delante de la discapacidad, porque uno cuando adopta a un niño, adolescente. Mi hijo tenía 12 años cuando llegó, y nunca había tenido juguetes, y tenía todos los muñequitos articulados, y para ir a la escuela los tapaba, se iba a la escuela con una mochila del Hombre Araña. Digo, recuperar infancias, no importa que lleguen con 12, 14, 16 años, generalmente esos niños no tuvieron infancia, entonces nunca es tarde para recuperar infancia, para poder alojarlos en los brazos. Mi hija tenía 10 años, 9 años, me dijo, mamá, ¿me puedo sentar en mi regazo? Me dice, ¿me podés abrazar como si fuese chiquita? Sí. O sea, y la abracé como si hubiese sido un bebé. Mi marido acá y se emociona. Nunca es tarde para recuperar infancias.
nunca. Y siempre poder comprender de que los chicos vivieron situaciones difíciles, pero se puede hacer una resiliencia. Ellos pueden, cuando comprenden de que la vida le está dando una segunda oportunidad, capitalizan eso de una manera increíble. Pero también es importante decir que no todos pueden hacer una resiliencia. Y en esto también es interesante pensar que a lo mejor no todos los niños pueden pensarse en un nuevo hogar, o en una nueva familia, o en un nuevo nido, o en una nueva manada. Hay niños que no pueden. Y también respetar, como decía, se puede trabajar con los equipos, pero también respetar si ese niño no puede, y pensar en este interés superior, qué es lo mejor para ese niño. Esto también es bueno, porque muchas veces, yo esto lo conversaba con ustedes antes, se piensa en conservar los grupos de hermanos, pero si se conoce la historia que han vivido, a veces es mejor separar a los hermanos y que tengan un vínculo por fuera, pero cada uno un grupo de familias diferentes, es más saludable, y quizás el vínculo sigue existiendo y cada uno tiene ese espacio tan necesario, tan personal, de tanta atención, y muchas veces que esto no se da cuando son grupos de hermanos y después se frustran, que bueno, son estos denominados procesos excluyentes, ¿no? Andrea, Alicia, a ver, cualquiera de las dos, reflexión, mirada, chiquita, breve, ¿cómo ven ustedes, porque yo tengo una posición tomada en ese sentido, cómo ven al Estado, al diseño de política pública actualmente involucrándose en esta temática? Digo, ¿ven un Estado presente, un Estado hiperactivo, o un Estado más bien anómico? Andrea, ¿cuál es la realidad en Río Negro? En Río Negro, bueno, el organismo proteccional como ente administrativo está presente y hay una articulación importante con el fuero de familia y con el registro de adoptantes, pero un vínculo que siempre se puede mejorar. Yo digo que nada es suficiente cuando se trata de garantizar el derecho a un niño o una niña a vivir en familia, ¿no? Claudia decía un poco esto de lo de las edades, ¿no? Y de cuáles son nuestros niños reales, porque hay mucho mito en torno al tema de la adopción, ¿no? Y generalmente uno escucha, ¿no? En la gente que dicen, habiendo tantos chicos, ¿cómo puede ser que uno esté tanto tiempo esperando? Primero, que la realidad es que no hay tantos chicos como uno piensa, y los chicos que hay, que están viviendo situaciones de adoptabilidad, no son ni bebés ni hasta 2 años, que es el 90% de la disponibilidad adoptiva. Totalmente. En el registro. Entonces, qué importante que es que podamos concientizar en pensar en ampliar esa edad adoptiva. Nuestros chicos reales son chicos, niños de 10, 11, 12 años para arriba, grupos de hermanos, como decía Claudia. También estoy convencida de que hay que respetar la subjetividad de cada uno y no necesariamente ir a la lucha con que sí o sí tiene que ser una sola familia para un grupo de 5 hermanos. Eso es prácticamente una experiencia, pero idílica y muy difícil de sobrellevar. Y quizás esos 5 hermanitos lo que necesitan son 5 familias, justamente para darles el espacio a cada uno que antes no tuvieron. Por supuesto, con la interrelación permanente entre todas las familias, porque eso desde ya siempre se trabaja. Pero me parece que esto tenemos que decirlo, la gente tiene que saber que nuestros niños y niñas son chicos más grandes, que están esperando. Nosotros tenemos en nuestra ciudad en este momento hermanitos que están a la espera y que no conseguimos una familia o personas del registro que tengan esta disponibilidad adoptiva. Por supuesto que, como decía Claudia, buscamos, yo siempre les digo a los chicos antes, en las últimas audiencias, ¿no?, previo ya a decretar la situación de adoptabilidad, nosotros vamos a buscar la mejor familia o la mejor persona para vos, ¿no? Esto uno coteja qué necesidades y qué especificidades tiene ese niño y esa niña, y qué familia o persona del registro es la que tiene las características adecuadas para este niño. Así esté en el último lugar, así ya se haya inscrito, como decía Claudia, hace un mes, porque lo que buscamos es la mejor familia para ese niño. Pero lamentablemente son las menos las familias que tienen esta disponibilidad adoptiva.
En relación a tu pregunta, creo que siempre hay que mejorar la articulación, siempre hay cuestiones que hay que pensar, que hay que rectificar, y me parece que esa coordinación amerita de encuentros permanentes, de repensar prácticas de manera permanente, sobre todo en uno de los puntos más importantes como es el punto de la gratuidad, ¿no?, del proceso. Esto me parece que es fundamental y lo hemos hablado también con Claudia. Nosotros, por ejemplo, en Río Negro, yo desde hace muchos años ya que el trámite de adopción lo hago de oficio, es decir, lo ordeno directamente cuando se ha cumplido el plazo de la guarda, con fines de adopción, directamente inicio el trámite, porque esto también es una realidad. Si el Estado vino acompañando a estas familias desde la adopción de la medida, la declaración de la situación de adoptabilidad y la guarda, es incoherente que en el último tramo, que es la adopción, le exijamos que vayan a buscar un abogado particular para que inicien el trámite. La gratuidad, como principio básico fundamental del derecho de familia, y específicamente nuestro Código Procesal de Familia, tiene que estar prácticamente en esto sin ninguna discusión. Entonces se inicia de oficio y la defensa pública ahora ha sacado una resolución en la que brinda asesoramiento aun cuando los ingresos de esas personas no se adecuen a los parámetros que tienen desde la Defensoría Oficial. Ahí, Cintia, ahí, perdón, Claudia, tengo dos preguntas. Bueno, primero, Lali Jaime, de un grupo de adopción de Río Tercero, te dice, Claudia, te abrazo apretadito, Clau. Me gustó que te abracen apretadito y nos sentimos un poco todos también abrazados apretaditos por Lali. Y la doctora Cintia Helich nos dice, la voluntad adoptiva debe ser acompañada desde cada registro. Los aspirantes deben conocer las posibilidades, la realidad de los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia, y si bien esa tarea la hacemos desde los grupos, el Estado debe estar presente. Coincido totalmente con Cintia. Alicia, contanos un poquito. Te decía, bueno, ¿Cómo está en Rosario la cosa? ¿Cómo está en Santa Fe? A ver. Acá sí tenemos un Estado presente porque la Dirección de Niñez está presente, actúa. Por supuesto, en este tipo de materias siempre son necesarios más recursos porque apremian mucho los tiempos y bueno, y siempre estamos reclamando que haya más equipo, que se puedan trabajar las situaciones con mayor celeridad, mayor dedicación, pero él está presente. Tenemos muy buena comunicación también con el registro, con el RUAGA, con el registro de adoptantes, también trabajamos muy bien y se trabaja muy coordinadamente, sobre todo cuando es necesario hacer las convocatorias públicas, porque sobre todo en adolescentes es bastante frecuente que la situación termine después de agotada todas las búsquedas en los registros, incluidos los registros a través del registro nacional, que sea necesario organizar una convocatoria pública para convocar aspirantes a la guarda, y ahí se trabaja muy articulado, inclusive en el diseño de cómo va a ser esa convocatoria pública, cuál es la información que se va a brindar al público, de forma tal de conseguir, digamos, familias sin exponerla al niño, sin ventilar su intimidad, pero poder encontrar familias adecuadas a la situación que estamos buscando, porque ya se viene de una búsqueda fracasada. Y nosotros solemos tener reuniones, bueno, la pandemia un poco las hizo, un poquito, se espaciaron, pero solemos tener reuniones con la Dirección de Niñez, a veces con los equipos o con la directora de Rosario, como para hacer este intercambio de opiniones, de cuáles son los obstáculos. Vivimos pensando cómo articular la comunicación entre nosotros para que no haya tiempos donde un expediente está a lo mejor durmiendo un montón de días, esperando a lo mejor una cuestión burocrática, que sean algunas copias del legajo, bueno, cuestiones que parecen menores, pero que cuando uno le cuenta los tiempos que insumió el proceso, llevaron buena parte del tiempo en estas
Cuestiones que Bien. si nosotros logramos coordinarlo, los eliminamos. Bien. Claudia, una pregunta, una inquietud. Bueno, a ver, hay un momento que por ahí resulta quizá el más feo en este proceso, que en realidad termina siendo muchas veces en el decisorio nuestro como juezas, quizá el único momento lindo que tenemos en un juzgado de familia, ¿no? Porque estamos todo el tiempo chocándonos con la realidad, que en realidad nos choca a nosotros la realidad, y por allí tomar estas decisiones de formar familias por vínculo adoptivo, terminan siendo muchas veces lo único halagador que tenemos. Pero la experiencia me indica, y seguramente a mis colegas quizá les haya ocurrido también, las llamadas devoluciones, que a mí no me gustan ni siquiera como término, porque el término devolución me remite a devolver un objeto, digo. Yo le llamo trámites de adopción fracasados por allí. ¿Cómo se trabaja desde los grupos, como referente te pregunto, para poder sobrellevar esa posibilidad de fracaso en un proceso de adopción, que muchas veces no tiene que ver con la falta de voluntad del pretenso adoptante, sino con las circunstancias que rodean a ese niño, niña o adolescente? ¿Cómo se trabaja? Contanos un poquito eso. Bueno, yo acá creo que todos dijimos algo importante como para rescatar en este momento, la respuesta sería la adecuada, ¿no? Yo creo que los procesos adoptivos excluyentes, que los llaman así también María Federica Otero, me parece que es lo más acertado para nombrarlo, porque el proceso adoptivo en el cual intervienen muchos actores, ¿no? Los equipos técnicos de la Secretaría de Niñez, los equipos técnicos de RUAA, Registro, o RUAER, o RUA, como lo llamen en cada una de las provincias, y las familias que se están conformando y las historias de los niños. O sea, es como por decir de alguna manera, varios actores intervinientes. Y yo acá voy a destacar algo, y me parece que ahí es donde debemos pensar. Yo justamente esto lo hablaba ayer con Alicia, decía, ¿en qué podemos nosotros como grupo trabajar? ¿Dónde creen ustedes que está el nudo del problema para que esto no pase? Porque nosotros cada desvinculación es un... a ver, sentimos como que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Y hablo de nuestro trabajo como grupo, acompañando, andamiando, dejando horas. Yo recuerdo que he andamiado debajo de una carpa en la playa mientras estaba mi familia en el mar, y yo andamiando porque restituían a esa menor, a esa niña, y el lunes, y era un domingo, y yo quería evitar por todos los medios que eso pasara. Pero ¿qué pasa? Y acá comprometo a todos los actores, y el Poder Judicial está dentro. Y, esto que dijo Andrea me parece pero fundamental, allanar los procesos, allanar el camino, porque realmente, y esto sin ofender a nadie, respetando a todos, el proceso es difícil por los desafíos que se nos presentan como familia, como guardadores. Los chicos generalmente entran en crisis, obviamente entran en crisis porque nos ponen a prueba. Generalmente siempre quieren volver al lugar, obviamente porque no conocen a esta familia, no tienen confianza, hay que ganarse esa confianza, hay que puedan confiar en nosotros, que puedan creer que alguien no los va a lastimar, que los va a cuidar y proteger. Pero si en ese camino se hace, a ver, por decir de alguna manera, no hay acompañamiento, se hace difícil, se piden determinadas situaciones, como por ejemplo esto de un abogado para la guarda. ¿Para qué? Si la guarda sale de oficio, es un trámite administrativo. Y realmente en Santa Fe hay jueces que están pidiendo acompañamiento de un letrado para otorgar la guarda preadoptiva. Digo, lo dice el Código Civil y Comercial, o sea, puede inclusive salir de oficio, como lo dijo Andrea, el juicio de adopción. Ahí estamos nosotros con los grupos autogestivos, junto a Singelich, Lali Jaime, el Alfonso, y en Abriendo Caminos también. Tenemos ya presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación por la gratuidad en los procesos adoptivos. Y en esto queremos que nos acompañen, porque si bien el proceso adoptivo tiene un montón de aristas, si desde el juzgado se allana, si desde el RUAGA están puestos todos los dispositivos para que esas familias funcionen, por ejemplo, dispositivos de salud, que las provincias piensen en la salud provincial,
o sea, la obra social de la provincia, que esté a disposición de esa familia que adopta grupo de hermanos o un niño con una enfermedad. Entonces la provincia garantiza que se declara la situación de adoptabilidad y ese niño va a tener la cobertura de la provincia. Si después los papás o las mamás, o quien obviamente forme parte de este cuidado parental, después quiere ponerlo en una privada, perfecto, pero el Estado garantiza ese allanamiento del camino. Después, por ejemplo, las licencias laborales, no las tenemos. O sea, que también cuando uno tiene que vincularse, tiene que pedir permiso en el trabajo, trasladarse, viajar. Entonces, a lo mejor pensar en dispositivos, siempre pensando en el interés superior del niño, en los tiempos de los niños, no de los adultos, pero pelear por esa, no puede ser que se adopta, por ejemplo, un matrimonio igualitario de varones, uno de ellos se tenga que pedir la licencia como si fuese mujer. No puede esto suceder. El derecho es del niño a que estén presentes, o que te pueden decir, por ejemplo, ellos son grandes, no necesitan adaptación. Los chicos grandes vienen con historias y las recuerdan y necesitan más que nunca que esté presente, porque tenés que demostrar, o no demostrar, pero ejercer un rol que antes no conocían. Yo les puedo garantizar que el rol de padre y de madre muchas veces no lo conocen, no saben lo que es que el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar, que hay una organización familiar, que hay una rutina. Todo eso se construye. Entonces yo digo, si pensamos los distintos actores, cómo cada uno puede allanar el camino, estos pretensos adoptantes y el niño va a sentir que todo fluye. El niño, niña o adolescente. Si en la escuela le abre las puertas, la escuela que justamente se pensó para él, porque era lo mejor para ese niño, no la escuela que eligieron los padres, porque es la escuela que heredaron, porque el papá fue a esa escuela y la mamá también, o lo que sea. No, pensar en el interés superior del niño, lo que ese niño necesita. Quizás la escuela que nosotros pensamos, por ejemplo, a nosotros nos pasó que la escuela que nosotros pensábamos para nuestros hijos tenía la misma cantidad de población que el pueblo donde vivían. Entonces no era el interés superior del niño, no era esa escuela para mis hijos. Yo me di cuenta, gracias a Dios, a tiempo. Pero si lo hubiese llevado a esa escuela, estaba vulnerando nuevamente sus derechos, porque se iba a sentir totalmente invadido. Entonces, bueno, yo creo que esto es la clave para empezar a pensar, y si ustedes ven que hay algún factor que es un factor común, que se repite, esto de los equipos técnicos que aborden esto de trabajar con los niños, escuchar las necesidades. Yo digo, ¿por qué no pensar en convocatorias públicas que hablen más de las necesidades de los niños en lugar de nombrar a los niños como son, ¿no? No sé si me entienden. Digo, pensar en qué disponibilidad adoptiva tiene que tener esa familia, qué disponibilidad. Tienen que ser papás jóvenes que les guste el deporte, porque el chico es activo, entonces van a estar deporte. Que necesita con 2 hermanos, con un hermano, con una mascota. Papás que le guste el arte, papás que, no sé, una mamá que le guste, no sé, la yoga o una religión determinada. Hemos tenido casos que hasta piden que se le mantenga su credo, ¿no? Que se le respete su religión. Es sumamente importante poder esto construirlo junto con los chicos. Cuando el chico es parte del proyecto, no se va a sentir excluido. Entonces, pero hay que pensar, y realmente acá coincido con Andrea y coincido con ustedes, con las 3, y calculo con Ariel también, los chicos que nos esperan son chicos con historias dificilísimas, y uno no puede pensar en que cualquier problema va a ser más importante que poder abrazar esa historia. Uno necesita terapia, necesita poder encontrarse con las herramientas, si tiene problemas no resueltos, resolverlos, porque la prioridad son los niños, niñas y adolescentes. Más o menos creo que acá, Valeria, nosotros estamos abiertos también a poder escuchar, yo lo hablaba con Alicia ayer, cuáles son ustedes los factores que ven, porque no queremos que se repitan, o sea, queremos tratar de encontrar el nudo del problema y abordarlo juntos. Yo creo que uno es en esto, y creo que Andrea y Alicia van a coincidir conmigo, uno lo hace de modo casero. Digo, yo recuerdo hace un par de años, volviendo al tema de la mascota, y ahí escucho un perro ladrar y no sé de fondo de quién es, pero es tuyo. Bueno, yo cuento una cosa muy graciosa en 2 segundos que refleja cómo se trabaja a veces artesanalmente en estos temas. Teníamos un grupo de 2 hermanitos y nos habían dicho, me habían dicho a mí en la entrevista, queremos perro y gato. Nunca tuvimos perro y gato. Sí, bueno, perfecto. Buscamos entre los postulantes
un matrimonio, tengo perro, tengo gato, sí, lo primero que yo preguntaba, ¿tienen perro, tienen gato? Sí, vamos para adelante. Llega el día de la presentación oficial, el día que se otorgaba la guarda preadoptiva. Una hora antes se me apersona el matrimonio, me llama la atención, digo, bueno, la ansiedad, y viene el muchacho y me dice, tenemos un problema, que se nos escapó la gata. No, ¿cómo que se les escapó la gata? Sí, se nos escapó la gata. No, yo no voy a frustrar esto de ninguna manera. Entra en ese momento la ordenanza a traerme un sobre y le digo, ¿tenés gato? Sí, tráelo. ¿Qué? Trae el gato, le digo, el gato de tu casa. ¿Necesito el gato de tu casa? Sí, me dice, tengo 5, doctora, ¿qué quiere? 1, ya le traigo. Ya, andate en el auto. Fue, amor mío, Guido, trajo en el auto el gato. El gato obviamente lo quisimos pasar como el gato de ellos. A todo esto el gato arañaba y rasguñaba porque no los conocía, ante lo cual hemos tenido que hacer una puesta en escena. Conclusión, cuando llegaron todos, estaba el matrimonio con el gato, y les dijo, el perro quedó en casa porque era mucho, no lo podíamos traer en el auto, chochos contentos y felices. Eso demuestra que uno, en la artesanía casera de todo esto, porque todo esto tiene un trasfondo que la gente no conoce. Yo creo que estos conversatorios, y un poco Ariel, acá viene lo bueno de esto, que yo le llamo el proceso de deshumanización del derecho, es que la gente pueda conocer que nosotros trabajamos también muy lejos de ese paradigma del juez que habla por sus sentencias. Yo ese día me desesperé y salí a buscar un gato de donde sea, y era capaz de irme a una veterinaria en los 40 minutos que me quedaban a comprarme un gato. Digo, eso habla de que en la particularidad del derecho de familia que ejercemos, esto casero, la trastienda, no se conoce. Y seguramente que todo el mundo piensa que nosotros vivenciamos la labor en una situación muy formal, muy de toga, y nada es más alejado a eso. Así que Ariel, nada, yo un poco para darle un corolario de cierre a esto, y te doy la palabra, te quería agradecer en nombre de mis colegas, de Claudia, porque estas posibilidades de que la gente conozca todo lo que hacemos, y cómo articulamos laburo con grupos como los de Claudia, y cómo, la verdad, tiene un valor inestimable. Así que desde ya, sumamente agradecida por esto, Ariel. Hay en esto que mencionabas vos recién, y en esto de las necesidades referido por Claudia, algo que hace a los avatares de las familias, ¿no? Que es que los perros y los gatos escapan, y esto lo digo porque me pasa constantemente, y es tan difícil conceptualizar lo que es una familia en la República Argentina, porque hay muchas, hay que ver las familias de nuestros pueblos originarios, los diferentes modos de entender las relaciones intrafamiliares. Afortunadamente aquí tenemos una representación bastante diversa, no solo basada en la mirada de las ciudades, de las familias. Allí Andrea, vos Valeria en Tucumán también, y nosotros también aquí en Rosario tenemos, por supuesto, comunidades que tienen sus propias definiciones culturales sobre la construcción de los vínculos. Y a mí me quedaron algunos interrogantes que no quería dejar sin formular, y son varios, porque voy a plantearlos de una vez, y después ustedes hacen lo que pueden. Esto es casi un fuera de programa, Valeria, así que me vas a decir que... No, tranquilo, usted es el jefe. Por un lado, tener el privilegio de hablar con madres y papás en situación de búsqueda de adopción, es realmente ahí todo un colectivo tan diverso, que creo que, en primer lugar, preguntar si una de estas cuestiones que la asumió Andrea, ¿no? Como varios de los mitos que están en torno a los procesos de adopción, uno de ellos si son procesos burocráticos, y ustedes pasaron revista
a cuánto ha cambiado la concepción del proceso de adopción a partir de una gran sofisticación incluso de los organismos de protección y de los organismos de niñez. Me parece que en ese punto se ha cambiado mucho y las articulaciones, como decía Andrea y como decía Alicia, son cada vez mayores, pero bueno, la pregunta a los papás en situación de estar esperando es si se lo sigue viendo como muy burocrático. Todo lo que ustedes dijeron respecto de que no hay muchos niños, ese mito también, que habría que ver si buscas cubrir la necesidad de familia de un niño que tiene más edad, el proceso es, como quien dice, muy rápido, de acuerdo a lo que ustedes testimoniaban. Pero me queda la pregunta, que la verdad que no me gustaría que quede sin formular, respecto de cómo se maneja la cuestión del origen biológico a lo largo del proceso, si ese es un mito para los papás y las mamás cuando empiezan, y cómo se va desenvolviendo a lo largo de todo el proceso ya de desarrollo familiar. Y leía en este libro que se presentó ayer por parte de nuestro querido amigo Marcelo Molina, leía que a veces las recomendaciones sobre las obligaciones de los padres adoptivos de respetar e ir tratando cuando llega el momento y el grado de madurez suficiente del niño, de la niña, del adolescente, su reconciliación con el origen biológico, creo que es un punto por ver qué pasa. Esa pregunta se la dejo a Claudia enseguida y las digo todas juntas. La otra que me gustaría ver en Alicia, en Valeria, en Andrea, Andrea, que es una querida colega del asociacionismo, que además de defender la independencia de los sistemas judiciales, todos los días asume esta tarea, y bueno, es un gusto estar también, Andrea, compartiendo nuestro rol en los colegios y en la federación. Pero quiero contarles que Marcelo plantea el dificultoso tema de cómo se regulan en el Código Civil y Comercial las situaciones de hecho previas a los procesos de adopción, con la clara directiva que el Código Civil y Comercial establece, de que no pueden ser consideradas esas guardas de hecho, no pueden ser tomadas en cuenta a los fines de la adopción. Me imagino cuántas situaciones todavía están pendientes por allí, y cómo hacen las juezas y los jueces a la hora de tener que afrontar estas situaciones. En este libro, que nos tiene a todos por destinatarios, pero principalmente a quienes buscan comprender los procesos de adopción, Marcelo desliza algunas preguntas, ¿no?, que me parecieron muy buenas para dar respuesta, o aún para dejar la pregunta abierta, ¿no?, que él se formula, y si ustedes me permiten lo vamos a leer, que dice: ¿qué sucede con aquellas personas, a veces parientes, a veces amigos, a quienes una mamá le deja a su pequeño hijo al cuidado y nunca más se vuelve a tener noticia de ella? ¿Qué hacemos con ese puente filiatorio construido durante largos lapsos entre un niño y quien él considera su madre? ¿Qué contestamos a las familias más vulnerables de nuestra comunidad que traen estos casos al tribunal cuando quien todos consideran hijos ingresan a la adolescencia e inician la escuela secundaria? Le respondemos que no es hijo porque esos hechos que son precisamente su vida no pueden ser considerados por los jueces. ¿Cómo se compadece ignorar una situación de hecho desarrollada en el curso de años en la que claramente una niña se ha referenciado como mujer, con una mujer como su madre? ¿Cómo ignorarla cuando para esta niña esa mujer es su madre en sus relaciones sociales, en la escuela, en el barrio, en el almacén de la esquina, en su ámbito familiar, y para su propio hermano ha operado como su madre? Marcelo responde que no hay una directiva clara, por supuesto hay que obrar conforme lo que el Código Civil y Comercial indica,
pero para ustedes, juezas que asumen los compromisos ante los niños de tener que, asumir el compromiso de decir, bueno, yo voy a buscarles una familia con determinadas características, bueno, dejarles también este planteo que me parecía bueno en relación al tema, si les parece abordar. Nada más, Valeria, perdón, el fuera de programa. No, y me salgo de la vaina por contestarte lo último. Así estoy como explotada. Sí, Nada, pero estaba Claudia. Sí, no, pero yo te quiero contestar primero desde el punto de vista jurídico, porque me parece que lo de Claudia tiene un aporte magnífico y yo imagino por dónde va. Hay una cosa que Marcelo propone en el libro que me parece de una absoluta inteligencia, que es esto. Marcelo pone en ese texto lo que quienes venimos, y me asumo porque lo vengo haciendo desde muy pocos meses después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, las declaraciones de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad que ha merecido y merece el artículo 611 del Código, casualmente estriban en esto que plantea Marcelo. Creo, y lo digo con absoluto conocimiento porque he tenido oportunidad de hablar con algunas de las colegas, las maravillosas colegas que han participado en la elaboración del anteproyecto, y que un poco la explicación que te dan del por qué ese artículo 611 excluye la posibilidad de una guarda preadoptiva a quienes no sean referentes familiares estrictamente, con lo cual se ha dejado afuera, quizá como bien dice Marcelo, a un colectivo de referentes afectivos que muchas veces en las historias de vida son más importantes que el tío, la tía o el abuelo. ¿Por qué la mirada de pensar que el referente afectivo tiene ese chico porque lo compró, porque hubo una venta? Digo, se parte de una premisa no equivocada, porque de hecho quienes transitamos el derecho de familia hace muchos años sabemos que el tráfico de niños existe y es una realidad, pero no toda entrega de hecho de un niño tiene detrás un ilícito. Entonces creo que la fórmula mágica que encontró el 611 terminó siendo una trampa para nosotros también, porque nos empezamos a encontrar con situaciones como estas que describe Marcelo. La madrina de bautismo que crió al niño desde los 6 meses de vida, porque la mamá de ese niño tenía una enfermedad terminal y a punto de morir se lo entregó y no había otra familia. Y de pronto esta madrina, tomo un caso al ejemplo al azar, y esta madrina lo crió y hoy ese niño tiene 8 años. Y yo tengo derecho a decirle a ese niño que porque el 611 del código dice que esta madrina, que no es un referente familiar, sino afectivo, no es su mamá. Yo tengo derecho a borrar de un plumazo y en una sentencia toda una historia de vida, una construcción de identidad familiar. Sin duda que no. Entonces la respuesta está en que cada vez que nos encontramos con esas situaciones que no están contempladas en el 611, tenemos las herramientas para reinterpretar eso en la letra convencional, en el interés superior y en un montón de situaciones, en la identidad, claramente, como dice Alicia. A ver, digo, en esto también va el rol humano del juez, de salirse de la letra del artículo de manera totalmente pétrea y pensar esa situación desde otro lugar. Eso también es derecho a la identidad. Digo, y en esto Claudia, quizá desde la mirada a la espera de la adopción, porque también hay que decir que en estos grupos hay gente que de pronto se ha encontrado con situaciones de este tipo, en donde no hay referentes familiares, hay referentes afectivos, y son a veces mucho más enraizados que la propia familia. Entonces acá es donde entra a jugar esa dinámica que nos interpela como jueces a humanizar la letra de la ley, a bajar a tierra, y a ponernos en la posición de pensar que cada historia, y esto es lo rico del derecho de las familias, cada historia es única, cada circunstancia de cada caso es única, y como tal requiere una respuesta única y absoluta. Nada, me salía de la vaina, perdón, pero bueno, nada, Claudia, todo tuyo la palabra. Pasé de moderadora a panelista.
No, no hay problema, Valeria, por favor. Primero retomar algo de lo que vos decís y pensar en esto de escuchar a los niños, ¿no? Si escuchamos lo que significa para ellos este vínculo, y pensar en que sí, bueno, como jueces, ustedes, no digo yo, pero como jueces me pongo en el lugar, ¿no? Como si fuese. Como jueces no puedo resolverlo. Pensar también en el abogado del niño, que es una instancia donde siempre va a velar por el interés superior y no lo que creemos que es lo mejor para él, ¿no? O sea, pensarlo, una instancia que la tenemos que tener ahí para que realmente vele por su interés, el interés superior. Y bueno, remitiéndome a lo que me preguntaba Ariel, el tema de los orígenes y de las historias es difícil de abordarlo cuando nos acartonamos en el pensamiento de los adultos. No sé si soy clara. A ver, si uno escucha lo que los chicos dicen y cuando uno empieza a escuchar y lo que ellos se van diciendo entre ellos y van reconociendo como parte cuando, a ver, por decirlo de alguna manera, cuando uno no tiene con qué comparar, no puede comparar. Cuando empieza a comparar situaciones vividas con situaciones concretas del hoy, como que le empieza a caer la ficha a ellos, ¿no? De los roles familiares, de lo que es el cuidado, de lo que son los límites, de lo que es la organización familiar. Entonces, muchas veces, si bien uno tiene que acompañar este proceso, también saber escuchar que para ellos remitirlos, o sea, dejar claro que transite mucho la palabra, esto de dejarle claro que nosotros vamos a acompañarlo en todas las decisiones que ellos tomen, que cuando ellos estén lo suficientemente, por decir, con una edad donde puedan realmente estar acorde a su madurez, de poder conocer más sobre sus orígenes o sobre su historia, porque esto también lo vamos a acompañar, pero también esto muchas veces entra en una situación, que esto nos pasa particularmente a los que vivimos los procesos adoptivos, después de muchos años, que los chicos empiezan a olvidar muchas de las cosas vividas que generaron trauma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se acercan los 18 años y ellos saben que pueden acceder, pero uno también como padre se pregunta, ¿qué pasa si empezamos a desandar ese camino? Cuando ya hay cosas que están no olvidadas, pero a lo mejor sanadas, guardadas en un lugar y de haber soltado, no sé si me entienden, situaciones, digo, muy difíciles que atravesaron. Entonces, no sé si hay un momento como para sentarse a hablar, bueno, ahora vamos a hablar sobre... Yo creo que esto se habla desde el día 1 y de hacerles sentir a los chicos que siempre pueden contar con nosotros y que nunca hagan nada solo, que siempre van a tener el apoyo de su familia y el apoyo por encima de todo de un juzgado y un estado presente que también lo va a acompañar, porque nosotros no sabemos qué va a pasar el día que quieran ir al juzgado y conocer sus orígenes, o querer retomar un vínculo cuando ya tengan una edad suficiente como para poder comprender y poder poner en palabra lo vivido. A lo mejor se quieren encontrar con algún familiar por vínculo biológico y quieren tener una conversación de adulto a adulto. Pero yo creo que también tienen que tener el estado presente que los pueda alojar, ¿sí? No sé en qué situación, en qué escenario se puede ver eso, pero hay que pensarlo. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con que, lo voy a decir en una forma muy, como lo diría Marcelo Molina, destapamos una olla y puede pasar cualquier cosa. Entonces, uno quiere cuidar tanto la subjetividad de los chicos, y estamos andamiados, obviamente, nosotros por profesionales, porque yo creo que esto es la única manera de sobrellevar con infancias tan dañadas, tan malheridas, un proceso de sanación y un proceso de reconstrucción familiar, es siempre con profesionales al lado. Y esto es lo que nosotros remarcamos en los grupos. Solo es imposible. Solo es imposible. Si vos cerrás la puerta y pensás que solo vas a poder, es imposible. Pero creo que de la mano de un otro, de un profesional, de gente que te acompañe, siempre va a ser posible poder acompañarlos a ellos también. No sé si respondí tu pregunta, Ariel.
Yo quería contar una experiencia vinculado con esto de los orígenes. Me pasó en un caso de una niña que ella estuvo en la transición de la dirección de niñez y bueno, le tocó estar mucho tiempo institucionalizada, ella y su hermano. Ellos quisieron ser adoptados por separados, porque cada uno quería tener su familia, y la niña que llegó a ser adolescente en todo el proceso, fue más difícil encontrarle familia, pasó por la experiencia de intentar una vinculación con un matrimonio, y bueno, y se frustró, y estuvo un par de veces en audiencia conmigo, y vos sabés que ella llegaba y quería saber cuál era su expediente, se lo mostrábamos cuál era el expediente, lo tocaba y no se animaba a verlo. Y en un par de audiencias hizo esto, que vino a hablar mientras, bueno, finalmente fue adoptada por la misma familia que su hermano, porque la habían incorporado, bueno, y decidieron como familia adoptarla, y ella aceptó también ser adoptada por ellos, y se tranquilizó su angustia con esta necesidad de leer el expediente y todo lo que le había pasado, cuando yo le di la certeza que los expedientes de niñez no se destruyen, que van a estar siempre en el archivo, van a estar siempre guardados, y que ella va a poder acceder a eso cuando pueda, cuando quiera, cuando lo necesite, que no era necesario que encare algo con lo que no podía, pero era una cosa muy fuerte como ella tocaba su expediente, que era un expediente que tenía casi 3 cuerpos, y no lo podía abrir. Realmente es muy fuerte esto que vos decís, a lo mejor revivir situaciones que ya fueron trabajando y que la pudieron pasar al olvido. Chicos, perdón Andrea, les quiero contar algo. Llevamos 1:45. A ver, yo lo único que quiero, antes que nada, no pasar por alto algunos comentarios que nos han llegado. Edgardo Frutos nos dice que el 611 no es un límite, que hay que dialogar y conciliar las normas gracias a las fuentes de interpretación de los artículos 1, 2 y 3 del Código. Miriam Martini, que es directora de Niñez, Adolescencia y Familia acá en Tucumán, ella es quien tiene a su cargo el órgano de aplicación, nos dice: muchas gracias por compartir tantas experiencias, desde el Organismo de Protección de Niñez de Tucumán me llevo muchas ideas, altamente enriquecedor y muy agradecida. Bueno, Miriam, ojalá se puedan poner en práctica. Nada, Ariel, 1:45, sé que nos vas a... Y no quiero dejar, Andrea, que me parece que quería agregar algo, y por favor, Andrea. No, solo contarles que en relación a este tema del respeto al origen de un niño, de una niña, bueno, pensar que primero y principal que es un punto que nosotros evaluamos siempre desde el lado de los adoptantes, ¿no? Es una obligación que tienen que asumir sin ninguna duda. Y lo que hacemos cuando declaramos la situación de adoptabilidad, ya en la misma sentencia, es requerirle al órgano administrativo que remita copia de todas las actuaciones administrativas, para que todo ya quede anexado en el mismo trámite judicial. Justamente por ahí, para esto que decía Alicia, bueno, que quizá este temor de que se pierda, de que se archive, nunca más se sepa dónde está. Entonces, toda la información queda concentrada en el juzgado, y cuando llega el momento que ese adolescente o joven, o adulto también, quiere tener acceso, esté garantizado ese derecho que tiene el acceso a sus orígenes. Contarles eso. Bueno, la verdad que a mí me produce un poco de nostalgia, bien entendida, que este sea el último conversatorio público al que nos abocamos en las jornadas científicas. Quiero agradecerle a Claudia particularmente, a Valeria, por la tarea tan destacada, tan abocada de moderación de este panel, con tanta solvencia, tanto compromiso, Alicia, Andrea, como ya lo dijimos, y claro, uno nota todo lo que las jornadas planteadas a partir de las vidas en conflicto nos
devuelve en esta trama de la sociedad. Cómo en los tribunales no ocurre otra cosa que el acontecer de la vida llevado a que se pueda establecer una decisión, a que las vidas se puedan recomponer, marcando una nueva etapa. Y vista la actividad nuestra desde los conflictos, queda la idea de todas las personas que están involucradas. Hoy destacamos a través de Claudia todo un universo de personas que están en procesos de adopción, que son acompañadas por padres adoptivos, que están esperando un proceso adoptivo, que tienen que remontar los prejuicios sobre estos procesos, pero fundamentalmente las niñas y niños que necesitan una familia, los departamentos del Estado que se ocupan ante situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, esas son las prioridades. Pero también están estas colegas de los sistemas de justicia que desbordan en compromiso. Desbordan en compromiso. Miren, hay una situación que se da cuando uno va a la cancha, lamentablemente hace mucho que no estoy pudiendo ir, que es al jugador que no es bueno, que precisamente podría ser yo, porque me tienen que ver en algún partido, en algún picadito de fútbol, lo malo que estoy resultando, que se le dice desde la tribuna, correte que están jugando. Es lo que pasa cuando vamos al juzgado de familia. Sentimos que si la jueza con la que queremos hablar siempre está no en una, está en 3 audiencias. Y si vas a la Secretaría, en la Secretaría de Violencia siempre hay una urgencia. Quiero decir, estas colegas y todos los colegas que están en los foros de familia del país, y todas las colegas, y las secretarias, y las empleadas, los empleados, las defensorías, no son juezas de adopción. Son juezas de todos los conflictos de familia, que las vemos en su compromiso en los procesos de adopción esta tarde. Las vemos cómo asumen esa escucha que Marcelo reflejó en el título de esta obra que hizo historia, que es al responderle a una niña en ese proceso de escucha: bueno, yo te voy a buscar una familia, ¿cuánto vas a tardar? Voy a tardar un tiempito. ¿Y cuánto tiempo un tiempito? Ese buscarle la familia que tenga las mascotas de Valeria, ese priorizar las necesidades. Necesitamos a alguien que pueda reflejar un deporte. Bueno, se da mucho cotidianamente en la vida tan de eclosión que marca las rutinas de los juzgados de familia de todo el día, porque se atienden las situaciones de violencia, las situaciones de salud mental. Son infinitas las historias de vida que dan este friso de vidas en conflicto, que fueron el leitmotiv de nuestra jornada. Yo, la verdad que espero que a través de FAM Conecta podamos seguir teniendo estos encuentros de conversatorios públicos. Me pasa que siempre que tengo estas conversaciones con juezas, con jueces de familia, con secretarias de violencia, con defensoras, siento que ese contacto con la inmediatez del conflicto es imprescindible para que nuestra sociedad siga y acreciente su confianza en los sistemas de justicia. Quiero agradecerles a las 4 enormemente esta participación, y a todas y a todos quienes nos estuvieron acompañando esta tarde. Muchísimas gracias.